La sangre es vida, pero ¿qué pasa cuando empieza a perderse sin control? Hola a todos y bienvenidos. Somos estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad César Vallejo y en esta oportunidad presentaremos el tema titulado Cuando la sangre se pierde, la urgencia silenciosa de las hemorragias. Las hemorragias son una emergencia médica que ocurre cuando se produce la ruptura de uno o más vasos sanguíneos, lo que provoca la pérdida de sangre. Si no se controla a tiempo, esto puede poner en riesgo la vida de la persona en pocos minutos. Estas hemorragias pueden clasificarse de diferentes formas. Según su origen, pueden ser arteriales, venosas, capilares o mixtas. La hemorragia arterial es la más grave, ya que la sangre sale a presión en forma de chorros y de color rojo brillante. La hemorragia venosa se caracteriza por un flujo continuo y de color rojo oscuro. La hemorragia capilar es la más leve, con un sangrado superficial y en pequeñas cantidades. Y la hemorragia mixta combina características de más de un tipo de sangrado. También se clasifican según su localización, en internas, externas y exteriorizadas. La hemorragia interna ocurre dentro del cuerpo y no siempre es visible, lo que hace especialmente peligrosa. La hemorragia externa es aquella donde la sangre sale al exterior a través de una herida visible. Y la hemorragia exteriorizada se presenta cuando la sangre sale por orificios naturales, como la nariz, la boca o los oídos. Ahora hablaremos de los síntomas más frecuentes. Una persona con hemorragia puede presentar palidez, mareos, respiración rápida, piel fría, taquicardia y en casos graves, pérdida del conocimiento. Entre las principales causas encontramos accidentes, caídas, heridas, traumatismos, hipertensión arterial y problemas de coagulación. Cuando una hemorragia no se controla a tiempo, el cuerpo empieza a sufrir graves consecuencias como disminución del oxígeno en los órganos, shock hipovolémico e incluso falla orgánica. Por ello, es fundamental brindar primeros auxilios de manera inmediata. Entre las medidas básicas están en aplicar presión sobre la herida, utilizar una gasa o tela limpia y elevar la zona afectada. En situaciones más graves, el paciente puede necesitar tanto transfusiones, suturas o cirugía. Por eso, reconocerlas a tiempo es fundamental para poder actuar de manera rápida y evitar complicaciones graves. Ahora hablaremos sobre la anatomía de la sangre, tomando como referencia la imagen presentada. La sangre es un tejido conectivo líquido fundamental para la vida, ya que permite el transporte de oxígeno, nutrientes, hormonas y sustancias de defensa a través de todo el organismo. Además, participa en la regulación de la temperatura corporal, el equilibrio del pH y los mecanismos de coagulación. Como podemos observar en la imagen, la sangre está compuesta principalmente por el plasma, los glóbulos blancos, las plaquetas y los eritrocitos o glóbulos rojos. El plasma contribuye aproximadamente el 55% del volumen sanguíneo en total. Esto está formado en un 90% por agua y en un 10% por proteínas plasmáticas, electrolitos, nutrientes y hormonas. Dentro de las proteínas plasmáticas destacan principalmente la albumina y el fibrinógeno. La albumina es sintetizada en el hígado y cumple una función muy importante en el mantenimiento de la presión encótica plasmática, ayudando a conservar el volumen y la presión sanguínea dentro de los vasos. Por otro lado, el fibrinógeno es una glicoproteína esencial en el proceso de coagulación. Cuando ocurre una lesión vascular, el fibrinógeno se transforma en fibrina, formando una red que ayuda a detener el sangrado mediante la formación del coágulo. También encontramos los eritrocitos o glóbulos rojos, representados en la imagen con una forma bicóncava. Estas células contienen hemoglobina, proteína encargada de transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y retornar dióxido de carbono hacia los pulmones para su eliminación. La forma bicóncava de los eritrocitos aumenta la superficie de intercambio gaseoso y facilita su desplazamiento por los capilares sanguíneos.
Otro componente importante son los glóbulos blancos o leucocitos, responsables de la defensa inmunológica del organismo. Estas células participan en la destrucción de bacterias, virus y otros agentes patógenos mediante respuestas inflamatorias e inmunitarias. Asimismo, las plaquetas o trombocitos cumplen una función esencial en la hemostasia. Cuando existe una lesión vascular, las plaquetas se adhieren al sitio dañado y forman el llamado tampón plaquetario, iniciando el proceso de coagulación para evitar una pérdida excesiva de sangre. Como dato curioso, muchas personas creen que el corazón produce la sangre, pero esto es incorrecto. El corazón únicamente la bombea mediante el ciclo cardíaco. Durante la sístole ventricular ocurre la expulsión de sangre hacia las arterias, mientras que durante la diástole se produce el llamado de las cavidades cardíacas. La sangre realmente se produce en la cédula ósea roja, un tejido esponjoso ubicado en el interior de los huesos, y este proceso recibe el nombre de hematopoiesis. La hematopoiesis permite la formación constante de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, garantizando el correcto funcionamiento del sistema circulatorio e inmunológico. Por ello, cuando ocurre una hemorragia severa, el organismo pierde volumen sanguíneo circulante, disminuyendo la perfusión tisular y se altera el transporte de oxígeno, pudiendo desencadenar hipoxia celular, shock hipovólmico e insuficiencia multiorgánica si no se recibe un tratamiento inmediato. En conclusión, las hemorragias representan una emergencia médica potencialmente mortal, que se requiere una intervención inmediata y adecuada. A lo largo de esta exposición pudimos comprender que la pérdida excesiva de sangre no solamente implica un sangrado visible, sino también una alteración grave en el funcionamiento fisiológico del organismo. Además, al conocer la anatomía de la sangre, entendemos mejor por qué las hemorragias pueden ser tan peligrosas. La sangre cumple funciones esenciales como el transporte del oxígeno, nutrientes y hormonas, así como la defensa inmunológica y los mecanismos de coagulación. Bien aprendimos que componentes como la eritrocitos, leucocitos, plaquetas y proteínas plasmáticas, especialmente el fibrinógeno y la albumina, son indispensables para mantener la homeostasis y el equilibrio del sistema circulatorio. De igual manera, comprendimos que en el corazón no produce la sangre, sino que la impulsa mediante el ciclo cardíaco, mientras que la médula ósea roja es la encargada de generar las células sanguíneas a través del proceso de hematopoiesis. Viendo esto, podemos entender que cuando ocurre una hemorragia severa, el organismo pierde capacidad para oxigenar tejidos y mantener la perfusión de órganos vitales, pudiendo desencadenar hipoxia celular, shock hipovolémico y insuficiencia multiorgánica e incluso provocar la muerte de la persona. Por ello, reconocer los síntomas, conocer los tipos de hemorragias y aplicar correctamente los primeros auxilios pueden marcar una gran diferencia en una situación de emergencia. Finalmente, la educación en salud y la rápida atención médica son fundamentales para prevenir complicaciones y preservar la vida del paciente. Muchas gracias por su atención a todos.